La libertad de empresa ha permitido que la industria minera se desarrolle a gran escala en nuestro país. Sin embargo, todavía gran parte de la población se opone a este tipo de inversiones por el impacto ambiental que generan. Hoy en el programa analizaremos la controversia alrededor del proyecto Minas Conga. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Minas Conga, el proyecto minero que viene generando mayor conmoción social, ya está en manos del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo denunció a las autoridades de Cajamarca por declarar inviable el millonario proyecto de la minera Yanacocha, pues mediante una ordenanza se estarían usurpando competencias del gobierno central. Pero, ¿cómo se inició esta tensión entre el oro y el agua? Los cajamarquinos rechazan la inversión, pues manifiestan que la explotación de oro afectará las reservas de agua de la zona. Conga drenaría 5 lagunas, afectando así la cabecera de Cuenca, por lo que la minera, tras un estudio de impacto ambiental, propuso mitigar los daños con la construcción de reservorios que mantendrían intacto el curso de los ríos que abastecen a más de 50 caseríos y permiten el desarrollo de la agricultura, actividad principal de la zona. Pero el gobierno regional de Cajamarca se opone al proyecto, por lo que el pasado 24 de noviembre se realizó un paro indefinido que duró cerca de 2 semanas y culminó con la declaración del estado de emergencia en 4 provincias. A fines de diciembre, el jefe del gabinete, Óscar Valdés, instaló una mesa de diálogo en la que se acordó realizar un peritaje internacional para el proyecto minero en un lapso de 40 días. Sin embargo, a la reunión no asistió el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien se pronunció mediante una ordenanza regional que declaraba inviable a Conga. El documento precisa que se dejará sin efecto cualquier disposición legal que se oponga a los acuerdos tomados en Consejo Regional. Por su parte, diversos representantes de la minera señalan que Cajamarca perdería 20.000 millones de dólares de inversión en otros proyectos y toda la infraestructura que se puede generar gracias a la minería. Otros sectores de la población manifiestan que el Estado debe dialogar con los representantes de las personas que viven en la zona de influencia de Conga, pues aparentemente la desinformación reina entre ciudadanos y autoridades. En esta problemática, no solo se enfrenta el desarrollo contra el cuidado de los recursos naturales, sino también las instituciones de gobierno central versus el ámbito de acción del poder regional. Ahora solo queda la respuesta del Tribunal Constitucional y las conclusiones del peritaje internacional. Como hemos visto en el informe, el tema todavía da para más, pues recién se inicia el peritaje internacional que, según el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, será objetivo e independiente. Los peritos tienen 40 días para pronunciarse sobre las medidas adicionales que deberá tomar la minera para garantizar el agua en Cajamarca y no perjudicar a los pobladores. La idea, finalmente, es que se genere una relación de confianza entre las autoridades, la minera y las comunidades locales. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero regresaremos con una entrevista a Roque Benavides, presidente de la compañía minera Buenaventura. No se mueva. Bien amigos, nos encontramos con el ingeniero Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañías Buenaventura, expresidente de la CONFIEP y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Bienvenido al programa, ingeniero. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, en este tema de los derechos, la libertad de empresa, que es fundamental para el desarrollo de los países, usted desde su experiencia como exdirigente de los empresarios en el Perú, ¿qué perspectiva le ve a la libertad de empresa? ¿Libertad de empresa para desarrollarnos
o el Estado es quien debe dirigir el desarrollo del país? Mucho se ha discutido sobre la Constitución del año 93, si es que está bien o está mal, y bueno, dependerá ciertamente del poder legislativo o de alguna constituyente para modificarla. Pero mientras que eso no se dé, y si es que nunca se da, hoy día tenemos una constitución política que contempla que el Estado debe cumplir esencialmente con 5 roles que tienen que ver con salud y nutrición, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia. Y eso no contempla la participación del Estado en actividades empresariales. Y creo yo que la Constitución del año 93 ha sido el gran marco de referencia para el desarrollo de Perú en cuanto al crecimiento económico. Llevamos cerca de 20 años de crecimiento económico que por supuesto ha generado bienestar en toda la población del Perú, en algunos más y en algunos menos, y por supuesto eso es un rol del Estado de tratar de que sea mucho más, como dice el presidente Humala, más inclusivo, más de llegar a todos los peruanos. Sin embargo, no podemos negar de que ha habido crecimiento económico y eso ha sido pues muy importante. Yo creo que el Estado no debería entrar en actividades empresariales, creo que es el sector privado bien regulado, bien administrado, con buena capacidad de gestión, la que lidere ese crecimiento económico y genere, por supuesto, los puestos de trabajo que beneficien a la mayor cantidad de peruanos. Esto creo que sería antes, en la década de los 80, incluso en parte de los 90, y de vez en cuando vuelven a surgir este tipo de pensamientos, de pensar que el empresario en general, es una persona que no se vincula al desarrollo del país y que los empresarios solo están buscando en aumentar sus ganancias, ¿no? Es obvio que le preguntemos a alguien que ha sido dirigente de los empresarios, ¿este cliché es válido? ¿No es válido? ¿Cómo usted toma estas posiciones? Fíjese, el estereotipo del empresario rentista, el empresario mercantilista, seguramente todavía persiste. Pero hoy día el empresario moderno es un empresario absolutamente comprometido con el desarrollo social y económico del país. No hay forma en un país tan diverso como el Perú que uno, trabajando por ejemplo en el sector minero, que es donde yo trabajo, no nos integremos con las comunidades en las zonas altoandinas de nuestro país, que no estemos integrados a esas comunidades que en el fondo nos necesitamos mutuamente, porque de esas comunidades sale, por supuesto, el personal que labora en alguna de las minas, que trabaja en agricultura, que trabaja en distintos sectores, y por supuesto las empresas mineras también ofrecemos esos puestos de trabajo. Y entonces hoy día la integración económica, social, es una necesidad, una cuestión fundamental. No hay forma que el empresario crea que la empresa es su chacra, por ejemplo, para usar términos pues, ya retrógrados. Hoy día la empresa es una articulación de la sociedad, una institución que genera puestos de trabajo, que le genera oportunidades a la gente para poder desarrollar su familia. Por supuesto que los escasos recursos de la sociedad, como repetimos muchas veces, tienen que ser bien utilizados, tienen que generar rentabilidad de tal manera de poder generar esos excedentes que puedan reinvertirse y a su vez generar más riqueza. Eso es un círculo virtuoso que por supuesto la empresa privada tiene la obligación de hacer. Nadie en su sano juicio puede hacer empresa para perder dinero, porque eso sería simplemente, al cabo de un tiempo, la destrucción de la empresa. En los últimos procesos electorales se ha vuelto a hablar de algo que en los 70, aquí en el Perú y en la Constituyente del 79, se discutió, los llamados sectores estratégicos, por ejemplo, petróleo, no sé si minería, pero en fin, y se dice que el Estado es el que debería intervenir. Pero en el Perú ya hemos tenido esa experiencia. En la década de los 70, la minería prácticamente estaba en poder del Estado, ¿no? Y hoy, casi 20 años, la minería vuelve a estar en manos de las empresas privadas. ¿Cuál es el balance usted que hace de esta etapa? ¿Qué es lo conveniente, ¿no?, en términos y desde la perspectiva
del empresario peruano. Hagamos un poco de historia. Primero el sector minero. El sector minero peruano se desarrolla muchísimo a partir de la década de los 30 o 40, diría yo, y por supuesto toma un gran impulso con el Código de Minería fomentado por don Mario Samamé Bollo en la década de los 50. Y realmente, y rector de la UNI, y por supuesto hombre ilustre del Perú, y realmente toma un gran impulso. Y viene en la época de los 70, donde se nacionaliza la Cerro de Pasco, se nacionaliza Marcona, un poco la tendencia era a que el Estado controlara esos sectores estratégicos. Cerro Verde también se nacionaliza. Lo cierto es que esos años no fueron años de crecimiento para la minería. Y luego vino la época de la privatización, y fíjese usted, hoy día Cerro Verde resurge como una gran mina de cobre. Antamina, que fue descubierto el año 50, se desarrolla el año 2001. La Cerro de Pasco, o lo que fue Centromin, es desmembrado, y hoy día tenemos empresas exitosas que vienen operando. Buenaventura fue siempre una empresa privada. Entonces, yo sinceramente creo que esto de los sectores estratégicos es una cosa que damos como verdad. Y realmente sectores estratégicos no hay. Lo que hay es la estrategia de crecimiento. El Perú tiene que seguir creciendo, tiene que desarrollar sus potencialidades, y ciertamente minería y petróleo y gas en estas épocas son parte de las potencialidades. Yo creo que los peruanos merecemos un mejor futuro, merecemos más bienestar, y en ese sentido tiene que ser desarrollado por la empresa privada en beneficio del país, con, por supuesto, las normatividades y la fiscalización del Estado. Yo creo que la idea de que el Estado tiene que controlar los sectores productivos ya pasó de moda. Creo que ya demostró su ineficiencia. La capacidad de gestión, el deseo de hacer las cosas mejor, está en el sector privado. Yo creo que el sector privado tiene un rol que cumplir, y por supuesto hay que exigírselo, porque no se trata de que se siente sobre los activos, se trata de que los desarrolle en beneficio de la sociedad, y por supuesto con la rentabilidad y con el pago de los impuestos que deben de hacerse. Ustedes son una empresa nacional, pero en muchos de sus proyectos se asocian con empresas internacionales o transnacionales, digámoslo así. ¿Esta asociación es una tendencia en el mundo? ¿O es que nosotros, por ejemplo, quisiéramos, yo como un ciudadano peruano, decir, bueno, yo quisiera que los empresarios peruanos pues sean los que estén aquí, y que no estén los empresarios internacionales? Fíjese, me sonrío un poco. Usted dice, somos una empresa nacional. Fuimos fundados por peruanos, fuimos fundados en el Perú, pero hoy día del capital social de Compañía Minas Buenaventura, el 55% está en manos de fondos internacionales institucionales, los fondos en los que invierte todo el mundo. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es tener una empresa que tiene accionariado difundido, donde hay capitales nacionales, donde están las AFPs invertidas, y por lo tanto 5 millones de peruanos dependen de un poco la performance de Buenaventura para tener una mejor pensión. Pero hoy día ya no existe tal cosa como puramente peruano o puramente extranjero. De lo que se trata es que las actividades de la empresa se realizan todas en el Perú, y los puestos de trabajo que se generan son esencialmente para peruanos, que habrán unos cuantos extranjeros que traerán tecnología, transferencia de tecnología. Eso es muy positivo para el Perú. Al final, la única forma de transferir tecnología es que nosotros los peruanos aprendamos a utilizar esa tecnología en beneficio de los proyectos en el Perú. Por lo tanto, Buenaventura, una empresa fundada hace 60 años por peruanos, es una empresa cuyo capital está en manos, en buena parte, de peruanos, pero esencialmente en manos de todos los fondos internacionales del mundo. Muy bien, vamos a un corte, amigos, y regresamos con esta interesante entrevista. Bien, amigos, continuamos con el ingeniero Roque Benavides en esta entrevista. Ingeniero, se dice,
algunos economistas señalan que en el desarrollo de un país, si la actividad es extractiva, como por ejemplo la minería, se corre el riesgo de que ante la baja de minerales esta actividad podría decaer, y por tanto lo que deberían hacer los países es industrializarse o tecnificarse y entonces no ser tan extractivos. Pero el Perú es un país rico en minerales y prácticamente nuestra economía depende mucho del sector minero. ¿Qué evaluación hace usted de esta perspectiva? Se ha hecho muchas críticas a los sectores extractivos y se dice que los sectores, los países que tienen recursos naturales están poco menos que maldecidos por los recursos naturales. Eso es una mentira, porque hay países como Canadá, como Chile, como Australia, como el mismo Sudáfrica, que han tenido un progreso destacable producto de sus recursos naturales. El Perú lo que tiene que hacer es desarrollar sus recursos naturales y por supuesto orientarse a un desarrollo orgánico. Se dice que debemos de dar valor agregado a la producción, por supuesto, pero hay que entender el valor agregado no solamente como la transformación del metal, sino como la integración con otros sectores productivos. Por ejemplo, el sector de la construcción, el sector del turismo, el sector de también por supuesto de la transformación de los metales. El Perú ha venido creciendo y es una estrella en América Latina en términos de sus cifras macroeconómicas, producto de ese desarrollo minero parcialmente, pero también producto del desarrollo agroindustrial y desarrollo de todas otras actividades. El sector minero tiene una característica muy importante en el Perú, y es que está esencialmente ubicado por encima de los 4.000 metros de altura, en zonas muy inhóspitas de nuestros Andes. Y esos sectores, esas zonas del Perú, necesitan de infraestructura, necesitan de carreteras. Pero esas carreteras no se podrían construir si no tuvieran la justificación adecuada. Y la justificación la dan los proyectos mineros. Entonces es un círculo virtuoso donde el sector minero necesita de carreteras, comunicaciones, y a su vez, para poder justificar esas carreteras y esas comunicaciones, necesitamos actividad económica. No nos olvidemos que 20% del territorio del Perú está por encima de 3.800 metros de altura. Yo quiero preguntarle a usted y a todos los que nos escuchan, ¿qué oportunidades le damos a nuestra gente que vive en el Ande? Nosotros tenemos también una obligación. ¿Quién sabe? Yo por ancestro, por los años que vengo trabajando en Buenaventura, me desespero cuando no nos entienden en ese aspecto. Sinceramente, creo que esa gente del Ande necesita una oportunidad y el sector minero se la ofrece. Justamente hablando de esto de que no se entiende, parece ser que no nos hemos entendido entre los peruanos en el norte del país y concretamente en Cajamarca. El proyecto minero Conga. Proyecto Camisea, ahora proyecto Conga, parece ser que es un gran proyecto, un megaproyecto, pero el gobierno regional, el órgano en teoría representativo, no quiere un proyecto minero. El gobierno trata de buscar una fórmula para que el proyecto vaya y ustedes justamente son quienes están impulsando este proyecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos hemos entendido? Creo que tenemos que analizar el proyecto en varios estamentos. Uno de ellos es el proyecto en sí, donde la empresa minera Yanacocha procede a pedir todos los permisos que se requieren a las autoridades. Esos permisos son otorgados, se tiene un estudio de impacto ambiental que es evaluado y es aprobado, tenemos un permiso de construcción, la empresa comienza a construir el proyecto, tiene 6.000 personas trabajando en la zona, contrata a las empresas de construcción y de repente decide el presidente regional que esto se debe parar. Ese es un nivel, o sea, la empresa ha cumplido con todos los requerimientos legales para ir adelante con su proyecto. Ha logrado tener, por supuesto, audiencias públicas con las comunidades de los alrededores y el proyecto en esencia ha sido aprobado. Se presenta el presidente regional y dice yo no quiero. Y entonces aquí se presenta un segundo nivel, el de las competencias. ¿Quién tiene competencia para dar los permisos? Y eso lo único que tenemos que hacer es aclararlo. Yo no quiero en lo más mínimo confrontarme con una autoridad regional elegida democráticamente a la cual respetamos. Pero
Para que la empresa privada pueda desarrollarse, necesitamos de la legalidad. Las leyes son las que regulan a la sociedad. Si es que yo no soy abogado, pero así es como lo entiendo. Y entonces, si la ley contempla que las competencias del gobierno central son las de dar estos permisos, pues nosotros tenemos que regirnos por ello. Y si es que el presidente regional se opone, pues tendrá que decirnos cuáles son sus competencias. Yo quiero entrar en un tema adicional a ese proyecto, porque también se habla del agua. Y eso es muy importante, porque hoy día minería y agua parece que fueran enemigos, ¿no? Y hay algunas personas inteligentes que les gusta ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, como les gusta ver a otros. Sinceramente, acá no hay un conflicto por agua. Acá lo que tiene que haber es la hermandad del agua, la unión de los peruanos, los agricultores con los mineros, para generar más agua. En Cajamarca, no sé si la gente lo sabe, el 85% del agua de lluvia de un año se va al mar. El 85%. ¿Me va a decir que falta agua? No, lo que falta es hacer obras para represar esa agua en época de lluvia, mantenerla en las zonas altas y por supuesto ir soltándolas en las épocas de seca, con lo cual regularíamos el agua y los agricultores tendrían más agua durante más meses. ¿Y quién tendría que hacer esa gran inversión? Bueno, ¿El Estado? esas obras se pueden hacer con el apoyo de la minería, si es que se conjugan los esfuerzos, y por supuesto el Estado también tiene que contribuir. Así como se hacen carreteras, se tienen que hacer canales y se tienen que hacer reservorios. El proyecto específico de Conga contempla el impacto a 4 lagunas que representan 1.300.000 metros cúbicos. 1.300.000 metros cúbicos. Y se contempla la construcción de 4 lagunas artificiales o reservorios que podrían acumular 3.500.000 metros cúbicos. Estamos hablando de impactar 1.300.000 metros cúbicos para reemplazarlos por 3,5 millones de metros cúbicos. El 1.300.000 de las lagunas actuales que serían impactadas son aguas empozadas, aguas que no fluyen, aguas que están ahí en la altura y que no discurren a ningún lado. De lo que se trata es de construir 4 reservorios que van a permitir que las aguas discurran hacia los valles y por lo tanto los agricultores tengan más agua durante más tiempo. Entonces, sí, hay un impacto, no es contaminación, porque en el lenguaje medioambiental hay que hablar del impacto ambiental, porque la contaminación no es aceptable, y no es aceptable en la minería moderna, y no es aceptable pensando en nuestros hijos y nuestros nietos. El proyecto Conga no contamina. Pero habría una afectación del entorno natural. Habría una afectación como hay en cualquier actividad del ser humano. A la hora que usted siembra unas tierras, está afectando el medio ambiente. A la hora que usted canaliza aguas de un río, está impactando el medio ambiente. A la hora que estamos hablando, estamos impactando el medio ambiente. Es evidente que hay un impacto, pero hay impactos positivos e impactos negativos. El proyecto Conga lo que pretende es hacer un impacto positivo de generar 2.200.000 metros cúbicos adicionales de agua para los agricultores de la zona de Cajamarca. ¿Y este proyecto Conga está pensado para, tiene alguna temporalidad? Es decir, en la extracción de los minerales. Con los recursos que se conocen en este momento, tendríamos mineral para 20 años. Pero si confían en la experiencia que tenemos en minería de muchísimos años, yo le puedo asegurar que hay mucho más recursos y que seguramente Conga estará operando dentro de 40 años. Y entonces eso significa trabajos permanentes para no sé cuántas generaciones y por supuesto aguas reguladas y constantes para muchísimos agricultores de la zona. Sinceramente es un círculo virtuoso, positivo, que va a contribuir a dar más agua a los agricultores en vez de quitársela. Hay un impacto, por supuesto que hay un impacto, pero puede ser
positivo como es el que estamos mencionando. Muy bien, ingeniero, esperamos que el público, la teleaudiencia, pueda sacar sus propias conclusiones y valorar el esfuerzo que hacen los empresarios y también este tema que está en el candelero jurisdiccional y político, pero que es importante a través de este programa que se conozcan todas las posiciones. Muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Yo le agradezco y yo no quiero que se vayan con la imagen de que tenemos pues la mejor vida y la tenemos fácil. Yo creo que los empresarios del Perú, como los trabajadores y como todos los peruanos, trabajamos muy duros porque nuestro Perú sea mucho mejor para todos los peruanos. Bien, amigos, esta fue la entrevista al ingeniero Roque Benavides. Gracias, Francisco. Amigos, nosotros el día de hoy estuvimos conversando sobre la libertad de empresa y el proyecto Conga. Solo nos falta esperar el fallo del Tribunal Constitucional y los resultados del peritaje internacional para que la tensión en Cajamarca se disipe y el desarrollo se pueda dar sin perjudicar a la población. Si usted desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros programas, puede hacerlo a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-tv Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.